¿Qué tal? Buenos días. Esto es Meditaciones y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y vamos a continuar con este tema vinculado a la codependencia, hoy intitulado Meditar en la codependencia. Y para quienes se conecten y no hayan todavía visto la entrega en YouTube, llamado Nuestra Codependencia, es importante entender que todo ser humano necesita pilares fundamentales en la construcción de su psique, esto es la construcción de su identidad cognitiva, de su identidad, digámoslo así, mental. Y estos pilares son el amor, podríamos llamarle amor bondadoso o amor. Dos, cuidado. Tres, respeto del proceso. Por supuesto, podríamos incluir una larga lista como compasión, etcétera. Amor, cuidado, respeto en el proceso. ¿Por qué? Porque los humanos necesitamos ciertamente amor, y este amor, sin entrar en mucho detalle, es una bienvenida al mundo que desde el vientre materno nosotros necesitamos sentir, en este caso en el vientre materno, que somos bienvenidos al mundo, que somos aceptados y fundamentalmente desde una perspectiva biológica, que vamos a ser cuidados. Que este mundo es uno en el que nos abre las puertas a la vida. En un contexto animal es bastante fácil de entenderlo. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a decir, pájara o mamá pájaro o ave o incluso pez o incluso algún otro mamífero como un delfín o un oso o normalmente ya tienen integrado en el tallo cerebral llamado el cerebro reptilio reptiliano, ya tienen integrados toda una serie de comportamientos instintivos que incluso en el caso de mamíferos afecta el cerebro emocional, el sistema límbico, y esto hace que de pronto una feroz tigresa implacable de pronto se vuelva sumamente amorosa con sus cachorros. Ciertamente el caso humano, también tenemos tallo cerebral, también tenemos sistema límbico, pero este tercer cerebro llamado el neocórtex es uno desde donde hemos fincado nuestra evolución. Como dice el historiador Yuval Noah Harari, autor de Sapiens y Lecciones para el siglo XXI, entre otras publicaciones, nos dice, este proceso evolutivo del neocórtex es el que nos lleva a volvernos seres humanos relacionales, y esto es importante subrayarlo. Somos seres relacionales. Y en esa construcción relacional también construimos aquello llamado en inglés de gossip theory, la teoría del rumor, que es una palabra simple para decir que el humano puede abstraer su pensamiento e imaginarse a sí mismo en el futuro, algo que un animal en general no lo puede hacer. Puede imaginarse en el pasado, pero todo esto va de la mano de sus emociones. ¿Y por qué comienzo con esta reflexión? Comienzo con esta reflexión porque cuando hablamos de codependencia, y insisto, les recomendaría que vean la entrega Nuestra Codependencia, que es la anterior, está en YouTube también, porque allí
redefinimos codependencia, no meramente como aquella persona que tiene un vínculo con un adicto, un alcohólico, que es como la definición clásica, sino como dice el psicólogo Rosenberg, es un trastorno de déficit de amor. Un trastorno de déficit de amor propio. No amor, porque el codependiente puede ser muy romántico, no. Trastorno de déficit de amor propio. Así que si le queremos seguir llamando codependencia, está bien, pero en sí es un trastorno donde no tiene esta persona suficiente amor propio. Ahora, volvamos a esta idea de que el humano finca su sobrevivencia evolutiva como especie, como competidora en la cadena alimenticia. Hoy en día, obviamente, esto casi suena hasta ficticio, que el humano competía por la comida con otros animales, pero esto no ocurrió hace tanto tiempo. De hecho, se habla de los últimos 80.000 años, según algunos teóricos, en donde plantean la hipótesis que el humano complejizó el lenguaje de tal manera que este lenguaje alcanzó la capacidad de volverse abstracto. Esto es, ¿qué les parece si cuando vayamos a cazar esos, no lo sé, eh, felinos o hienas o lobos o gacelas, vamos a decirlo a nivel humano hace 80.000 años, eh, tú te colocas en ese lugar que es donde comen, tú en aquel otro lugar? Eso es algo, ese lenguaje abstracto que el humano alcanzó, a diferencia de incluso mamíferos muy inteligentes, insisto, como los delfines, que según un estudio en la Universidad de Florida, manejan hasta 3.000 palabras, los delfines, pero no hay ese pensamiento abstracto en otra especie como para que la, lo digo de broma, mamá delfín le cuente un cuento al pequeño, y el pequeño puede imaginarse a través del lenguaje una situación ficticia. El lenguaje animal está conectado a los eventos del presente, está conectado a la inmediatez, y aunque ciertamente hay memoria sobre depredadores, territorio, etcétera, no hay una prospección, no hay una planeación a futura de ninguna manera tan compleja. En otras palabras, para cerrar la idea, no vamos a encontrar la novela épica de los osos. Algo que, por ejemplo, el llamado Gilgamesh o Gilgamesh, como le quieran llamar, esta épica, la primera gran épica escrita por los humanos, por la cultura sumerio-acadia, alrededor, hay debate, pero digamos el séptimo milenio antes de la era común, o algunos le dicen hace 7.000 años. Como quiera que fuere, se habla de que el humano ya construye, como dice Harari, el ser humano es especialista en hablar de cosas que no existen. Y eso es una gran bendición o una gran maldición, y en particular para el codependiente puede ser un trastorno importante. ¿Por qué? Porque nacemos y comenzamos a sentir si hay este rechazo, retomando la idea, o esta desconexión de la madre o del padre, y una vez que nacemos, el bebé humano necesita, como argumenté, amor bondadoso, cuidado y respeto. Y este amor bondadoso es uno que en estricta teoría debe darse de manera incondicional. Tengo hambre, te alimento. Tengo sueño, cuido tu sueño. Me cercioro que tengas todo lo que necesitas, entre ello mantener el cuerpo caliente, etcétera.
El amor no meramente es ese cuidado que acabo de escribir, pero es decirle una y otra vez, eres bienvenida, bienvenido al mundo. Eres un bebé esperado, eres un bebé querido, eres un bebé al cual voy a mostrar el mundo. Así que de este cuidado necesario, el amor bondadoso es esta empatía fundamental que se ha estudiado ampliamente. El bebé humano lo percibe no con los ojos o los oídos, porque no están muy desarrollados en ese momento, ve pero no tan claramente, escucha pero no tan claramente, su capacidad de pensamiento abstracto no se ha desarrollado, pero sí tiene neuronas que, esto lo menciona Gabor Maté, digo, y por supuesto es un estudio amplio. El humano tiene también neuronas en el área del pericardio, en el área del corazón, al igual que lo que llama Daniel Siegel el stomach brain, el cerebro del estómago, que son millones de neuronas en el área del mesenterio, y estas neuronas, células nerviosas, al igual, neuronales, al igual que en el cerebro, tienen funciones no de pensamiento, pero de intuición. ¿Han escuchado esta frase prácticamente en cualquier idioma como la vibra de vibes? Sentiste la energía, me sentí incómodo en ese lugar, esa persona no tiene buena energía, no tiene buena vibra. Bueno, eso es algo que percibimos de manera intuitiva con las neuronas. Por eso a veces se sorprende uno como humano cuando los animales intuyen cosas. Algo sucede a distancia y lo intuyen. No sabían que el dueño llegaría a tal hora o llegaría del todo, y ya desde días anteriores lo están sintiendo. O llega una persona que no necesariamente es muy, llamémosla así, honesta, constructiva, lo que fuere, y el animalito, la mascota de casa, se pone inquieta. El humano ha perdido esa capacidad de intuir, y estas neuronas que nos conectan a una sobrevivencia, pero esto es en un punto de vista intuitivo y hasta predictivo. ¿Por qué predictivo? ¿Cómo sabía ese perrito que iba a llegar su dueña después de 1 año, 2 años, qué sé yo, y 2 días antes ya estaba muy inquieto en la puerta de casa? Esto no es necesariamente magia, sino que los animales, incluidos los humanos, siempre aclarar porque nos sentimos de alguna manera y por alguna razón superiores, eh, hemos perdido en muchos casos esa habilidad de contactar lo intuitivo, de contactar también lo no perceptivo, perdón, y lo predictivo. En este sentido, el bebé no lo ha perdido y recibe la enorme crisis, posiblemente, en una sociedad traumatizada, como lo hemos hablado en otras entregas de YouTube, en una sociedad desconectada, con un tejido fracturado, con secretos, con trastornos, con persecuciones. De manera interesante, bebé recibe esta configuración, esta ecuación o estructuración del tejido familiar que se une a través de mamá y papá, y traen en este bebé a nivel intuitivo su pertenencia a la vida es a través del amor. Pero cuando el amor no es suficiente, el cuidado no es suficiente. Y ya veremos más adelante, el respeto no es suficiente. Entonces, vamos a decir que pretraumatizamos desde el proyecto Sentido. Se habla de 9 meses, incluso antes de la concepción, porque ya hay una estructura relacional allí en donde se va a insertar este eventual
bebé. De cualquier manera, esta profunda desconexión de los padres hace, en algunos contextos, que los humanos no recibamos suficiente amor, y este es un punto básico. Y este no recibir amor puede abrirse en dos vertientes, muchas más, pero se vuelve interesante cómo trastornos psíquicos, trastornos mentales, llamémoslos así, pero en el caso de nuestra discusión, codependencia o trastorno de déficit de amor, como se ha hablado, o un narcisismo, pueden ser opciones que son distintas, pero curiosamente se van a traer el narcisista y el codependiente si no hay un trabajo terapéutico. ¿Por qué? Porque el codependiente es el que da, es el que concibe la vida, no concibe la vida si no está procurando, y el narcisista no concibe la vida si no está recibiendo. Entonces se vuelve algo así como la pareja de baile imperfecta, pero pareja, pero se une. Así que, y ya hablaremos de esto, que a propósito les invito a este seminario taller que vamos a tener del 11 al 13 de septiembre. Justamente se llama Sanar la Codependencia. Es un taller de 14 horas, enteramente en línea, cabe aclarar. Es un taller de 14 horas que es práctico, donde vamos a hacer ejercicios, donde vamos a trabajar no nada más con meditación, sino también con algunas reflexiones importantes en términos de sanar esta codependencia. Ya hemos hecho estos talleres cuando en otras épocas, ¿verdad? Se podía ver a las personas en persona, valga el pleonasmo, presencialmente. Hicimos ya un taller y también dirigimos un taller corto en Quito, Ecuador, hace, si bien recuerdo, un par de años. Y hemos estado trabajando con talleres también vinculados a sanar heridas emocionales, retiros para trabajar emociones, etcétera, en donde una de las propuestas de Centro Himalaya es traer toda esta riqueza de la psicología budista aplicada. Y como recientemente discutía con alguien, es muy común que psicólogos, psicólogas tomen los diplomados de Centro Himalaya, particularmente psicología budista, mindfulness basado en el budismo, y ven cómo la psicología budista, cómo el Abhidharma, forma parte de muchas teorías, escuelas de la psicología en Occidente. Ahora, esto no demerita a las extraordinarias ciencias cognitivas o ciencias terapéuticas en Occidente, por ejemplo, incluso la fenomenología, la neurofenomenología, psicoanálisis, gestalt, incluso los sistemas familiares, incluso podemos ver aspectos de biodescodificación, aspectos muy importantes ya cuando uno estudia el bardo, el llamado libro tibetano de los muertos, el Karlen Chitro Bardo Tudrol, también tiene que ver con un profundo mensaje psicológico. Y esta propuesta de Centro Himalaya de hacer dialogar, de hacer reflexionar y profundizar con métodos tanto terapéuticos como también meditativos y de reflexión, es algo que ciertamente nos puede nutrir. Entonces, esto es lo que buscamos hacer en estos espacios. Ojalá puedan participar, meditar, se llama Sanar la Codependencia, del 11 al 13 de septiembre, y pueden entrar a la página centrohimalaya.com para registrarse. Ahí están todos los detalles de la información, horarios, la inversión, etc. Dicho todo esto,
este amor, cuidado y respeto que necesitamos es algo que ni siquiera es como si alguien llegue y dice, te respeto muchísimo, es que cómo te quiero. Pero al niño, por más que se le digan estas palabras, es como si le dijeras, no mientas, y de pronto, no lo sé, tocan a la puerta y nos buscan o suena el intercomunicador y dices, no, diles que no estoy, ¿verdad? Entonces, eso es mucho más que las palabras. O si alguien te dice, es que tienes que ser feliz y de pronto papá o mamá están mirando la pared 3 horas en depresión. O se encuentran con no nada más una expresión de tristeza, sino también hay casos donde, se menciona, Gabor Maté lo menciona, como él era un niño muy pequeño, un bebé en cuna, su mamá estaba deprimida en la otra habitación, eh, y él sentía la pena y el dolor. Y un médico judío en la Segunda Guerra Mundial, cuando la madre de Gabor llamó al médico, es que mi pequeño Gabor no deja de llorar. El médico responde, es que ningún niño judío eh, está tranquilo en este momento. Pero ¿cómo lo sabrían? ¿Cómo sabrían de una persecución política? ¿Cómo lo pudieran saber los niños? Los niños, a través de estas neuronas, reciben la atención de los padres, reciben la tensión, la desconexión, la agresión, la crisis de pareja que pudiera estar allí. Así que nacemos o codependientes o con un narcisismo que luego ya complejizaremos, trastornos bipolares, trastornos sociópatas, maníaco-depresivas, también tienen que ver con una no contención, como en muchas escuelas de psicología se dice, se puede crear un esquizofrénico o un psicótico en los primeros años. Y aunque claro que se pueden encontrar bases fisiológicas, pero el entorno se vuelve crucial en el desarrollo de enfermedades, como dice la epigenética. De tal suerte que el respeto es importante, y esto es cuando ya ha nacido este bebé, ya no está en el vientre, ya está en su periodo de crianza en los primeros años. Este niño aprende a que él tiene que hacer para que encuentre algo de amor de los padres. Muchas veces podemos encontrar, y obviamente no está escrito en piedra, pero en hijas o hijos primogénitos, la codependencia pudiera ser más recurrente. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser, y siempre ponemos la posibilidad, es una hipótesis, ¿verdad? Que esta hija o hijo quieran cumplir las expectativas de los padres. Es la primera hija, tiene que ser perfecta. Vamos a ponerle como tú, o vamos a ponerle mi nombre o tu nombre, o peor aún, una combinación de nuestros nombres. Ya lo arruinaron. Bueno, como quiera que fuere, o pongámosle el nombre de aquel tío que no hizo nada en la vida para ver si ya con ese nombre hace algo, no lo sé. En fin. De cualquier manera, esta hija o hijo nace con todas estas ganas y que juegue tenis como siempre quise jugar tenis o badminton, o que sea que ella sí concluya los estudios de médica, de doctora, porque yo me quedé a media carrera, entonces que estudie medicina. Entonces, esta niña o este niño comienzan a ver cómo los padres condicionan su amor, además que este es una tendencia de la educación en Occidente, mucho basado en planteamientos de las buenas costumbres, también como dice la Biblia, si tú no golpeas al niño, le echas a perder. Y you spare the rod, you spoil the child, dice el dicho. Entonces, esta idea
de que los niños son como animales y lo que los vuelve humanos es la violencia o los golpes, son estructuras incluso en manuales de educación de principios del siglo pasado. Y todos pudieran, si tienen cierta edad, recordar la estructura escolar anterior, donde se daba perfecto permiso a los maestros de castigos psicológicos, castigos físicos a los pequeños. Así que, de tal manera que cuando hay este condicionamiento a los pequeños, cuando se dice, no, no te has lavado los dientes, no voy a hablarte, no has terminado la tarea, no has hecho esto, no puedes estar sin estar bien peinada, bien peinado, tienes que responder por favor y gracias. Así que este amor se vuelve condicional y en muchas ocasiones, que tampoco es una ley escrita en piedra, estos padres pueden comenzar a hacer que el hijo o la hija, en aras de esa perfección, comenzarían a acercarse y decir, hija, no seas como tu madre, o hijo, no seas como tu padre, o como quiera que fuere. Entonces comienza este hijo que o hija a sentir que el amor es algo que él tiene que gestionar. Como se dice en inglés, no se vuelve un human being, un ser humano, sino un human doing. En lugar de un ser humano, un hacer humano. Y el hacer humano significa que siempre tiene que hacer para ser aceptado. Hacer bien la tarea, portarse muy bien, estar en función, porque aprende que la felicidad y el orden de la casa es gracias a su enorme esfuerzo. Se vuelven hijas o hijos, entre comillas, ejemplares completamente desconectados de su sentir. Y esto trae elementos, obviamente lo vamos a poder profundizar en nuestro seminario taller. Vamos a tener cuadros, allí se pone un proyector, una pantalla, se escriben cosas y por supuesto tenemos 14 horas, no 50 minutos que luego estamos corriendo. Así que, este trastorno de déficit de amor propio es algo que aprende el codependiente. Yo no recibo amor, pero es interesante porque el codependiente adulto con esta niñez atormentada, no voy a entrar en discusión sobre el trastorno de la niñez del narcisista, porque el narcisista lo merece todo. Es un poco lo que decía Melanie Klein en términos de la envidia. Es acá el pecho malo, es acá que el mundo no me dio lo que merezco, todos los demás, todo lo que tienen, es algo que me pertenece, algo que puedo o debo arrebatar. Pero no vamos a entrar en la discusión del narcisista, solamente mencionar que hacen perfecto match, hacen un perfecto engrane, una perfecta relación. En el taller vamos a ver cómo el narcisista va a tratar de constantemente romper las estructuras del codependiente, particularmente cuando el codependiente quiere sanarse. Ahora hay casos más complejos donde el codependiente es el tirano de sí mismo. No sirves para nada, no eres perfecto. Mira la edad que tienes y todavía no eres millonaria, todavía no eres famosa. Mira tu rostro, mira tu cuerpo, no eres como esa que aparece en las portadas de las revistas. No eres tan inteligente, atractivo, famosa, lo que fuere.
Bueno, pero eso ya lo complejizaremos en el seminario. Lo que es importante saber es que este proceso del codependiente es, si es que les hace ruido y no les agrada completamente el término codependencia, podemos llamarle trastorno de dependencia, o le podemos llamar trastorno de déficit de amor propio. Este codependiente aprende a que él tiene que ser perfecto, y algo muy importante, no debe de haber conflicto. Este codependiente adulto tiene a un niño, niña, que cuando el amor, el cuidado y el respeto que son necesarios para una construcción psíquica y hasta existencial sana, se le fueron condicionados, o incluso aprendió a que si no actuaba en su perfección, guardando secretos de los padres, mirando el dolor de los padres, y cuando preguntaba mamá, papá, ¿por qué estás triste? ¿Por qué se comporta así papá o mamá cuando bebe o qué sucede? Ni siquiera podemos preguntar. Cállate, no preguntes. Eres tú la que causas que yo esté así. ¿Por qué? Porque sacaste malas notas. ¿Por qué? Porque te manchaste las calcetas blancas cuando saliste al parque. ¿Cómo es posible que se manchen unas calcetas blancas en el parque? ¿Que eres una especie de animal? Entonces el pequeño aprende a reprimir hasta sus ganas de jugar, de manchar esas calcetas, zapatos, como menciona Oprah Winfrey. De manera muy interesante, fue cuidada por la abuela. La vestía con zapatillas, zapatos blancos, calcetas blancas y un vestido blanco, y le decía, ve a jugar, y si llegas sucia, si llegas manchada con tierra, te voy a castigar. Y evidentemente los castigos eran golpes y era gritos. Entonces ya era una represión donde a los pocos meses, ¿quieres venir a jugar? No, no quiero ir a jugar, no me gusta ya jugar. Entonces integras, es tan fuerte la agresión, es tan fuerte la represión, porque no significa meramente que te golpeen, lo cual ya es lamentable, sino que quiten el amor, incluso no te den de cenar, incluso ya no te hablen. Entonces debe haber algo equivocado en mí. Tengo que desconectarme de mí para que funcione el amor, y el mundo me va a amar. Y ahí tienes a los workaholics, a los trabajólicos, gente que hasta los domingos está trabajando. Ahí tienes a parejas que no son felices ya como pareja, pero están completamente atentos de los hijos, y vamos a el examen de karate de el hijo o la hija, y mira qué bien las notas, y ya nada más hablan de la crianza, pero desaparecen como pareja. Ya se vuelven obsesivos de crianza, obsesivos del trabajo, obsesivos de las compras, o bien obsesivos de sustancias. Obsesivos compulsivos, ¿por qué? Porque sus sentimientos no cuentan, lo que importa son las apariencias, es la simulación, es tener el vestido blanco sin mancha, aunque quieras ir a jugar, aunque quieras disfrutar la vida. Así que habíamos prometido que íbamos a meditar, ¿verdad? Porque de hecho, pues el tema es fascinante. Me parece a mí que cada entrega, como hemos argumentado, da para discusiones, da para comparaciones, da para incluso diferentes teorías que incluso pueden estar encontradas, o pueden ser incorrectas para unos y correctas para otros. Pero aquí lo importante, y nunca se pretende decir la verdad absoluta ni la última palabra de nada, como más bien que podamos nosotros reflexionar, como se dice en la academia, problematizar, y que es una palabra positiva porque generas diálogo, generas una
eh, generas una profunda reflexión y que cuando se escucha y que lo que menciono, obviamente lo tenemos todos. Y esto es muy importante, no es, miren, esta es la definición. Todos nacemos de un núcleo familiar, nacemos de estructuras familiares transgeneracionalmente traumatizadas. Por lo que, pues pretender que, bueno, ojalá así fuera, ¿verdad? Hubiésemos nacido en un loto como Padmasambhava en la historia legendaria, bueno, pues por supuesto que sería ideal. Donde le preguntaban a Padmasambhava, oiga, ¿y quién es su padre? Bueno, pues es Samantabhadra y Samantabhadri y Amitabha, son nombres de algunos budas, pero esta historia es historia legendaria. Lo que es cierto es que nosotros nacemos en un tejido traumatizado, transgeneracional. Así que nuestra meditación se va a enfocar en un trabajo de amor, cuidado, respeto hacia esa niña o niño que fuimos, a ese individuo que no entendía mucho, no sabía mucho, pero que la memoria emocional ciertamente se mantiene en nosotros. En otras entregas hemos hablado cómo en la psicología budista se habla que nuestros pranas o vientos de energía se guarda la memoria kármica, pero no vamos a entrar allí. Respecto a algo que comentan en términos de enneagrama, pues por supuesto no soy yo experto en todo. Acaso sé un poco de psicología budista. Lo poco que sé es que este sistema difundido y desarrollado por Claudio Naranjo tiene sus bases en una transmisión originalmente sufí, que trabajó en cierta medida también Gurdjieff, y que él fue desarrollando, y en un retiro que un maestro controversial, tanto para él como para muchos, llamado Oscar Ichazo, en un retiro que hizo Claudio Naranjo por más de, recuerdo, 40 días, tuvo como una visión muy importante de las estructuras de personalidad de los enneagramas, lo cual pues es fascinante, por supuesto, su propuesta. Y vuelvo a insistir que las propuestas de la psicología, hoy en día conozco a, bueno, a muchas psicólogas y psicólogos que en verdad ya la idea industrial de solamente ser especialistas en una cosa y decir, no, es que yo nada más acepto esta escuela, la otra no, vemos como las verdades, en lugar de ser blanco o negro, tienen matices, y estos matices grises, eh, estos aspectos incluso de interpretación que hace una escuela o hace la otra, o plantea una, es una aproximación posmoderna que ciertamente el budismo hace desde hace 26 siglos, la posmodernidad que no acepta, bueno, es muy compleja la idea, pero la noción de una verdad absoluta y una sola realidad objetiva. Bueno, así que vamos a entrar a este ejercicio meditativo en donde va a ser una meditación guiada, así que no necesito dar un preámbulo de explicación, solamente, como siempre, tratar de seguir la meditación guiada. Por lo general se dice, cuando meditamos y mantenemos presencia, presencia significa estar en el presente, estar consciente, sin juzgar. A veces tenemos una gran capacidad de concentración, a veces una muy pobre capacidad de concentración, pero no nos juzgamos, volvemos a la presencia y hacemos nuestro mejor esfuerzo. Así que
Vamos a sentarnos cómodamente. Hay personas que también se pueden recostar. Cerramos los ojos. Nos hacemos conscientes de la respiración. Y mientras nos hacemos conscientes de la respiración, sentimos como si estuviésemos en un parque o en un jardín o en un espacio abierto. Caen sobre nosotros como una lluvia de flores o una lluvia de luz, y esto nos relaja profundamente. Hace que nuestro cuerpo se sienta relajado, que nuestro cuerpo se sienta seguro, se sane. Y mientras estamos de manera cada vez más profunda en esta relajación, en esta meditación, vamos a evocar en nosotros una situación o serie de situaciones en nuestra infancia donde hayamos sentido culpa o vergüenza, donde posiblemente fuimos víctimas de burla o violencia o un regaño, donde sentimos o pudiéramos sentir mucha vergüenza de ser nosotros. Incluso una situación de abuso físico o sexual, donde el resultado pudo haber sido, además del dolor y la confusión, vergüenza, miedo, o simplemente padres ausentes, aunque hayan estado allí. Y vamos a vernos como esta niña o niño que fuimos, en donde vamos a decidir la edad que tenemos en ese ejercicio, ya sea 3 años o 4 o 6 o 9 años, o incluso más años. Y nosotros, en este ejercicio imaginario, adultos como ahora somos, caminamos en dirección de esa niña o niño que fuimos. Le encontramos, le tomamos de la mano y le decimos: vamos a caminar. Te voy a llevar a un parque o a un lugar donde te diviertas. Pueden ser juegos para niños o un parque de diversiones, un lugar donde hay helados. Y le llevamos. Y en este parque o parque de diversiones o juegos donde le hemos comprado un helado a esta niña o niño que fuimos, nos sentamos con él, con ella,
en una banca, en una mesa, y le preguntamos a esa niña, ¿cómo te sientes? Y escuchamos, aunque no diga algo, o escuchamos si nos dice algo. De por qué siente vergüenza o culpa, o porque está triste. Ahora tú le dices palabras amorosas como adulto que ya eres, que ya comprendes la situación, pero como niña o niño, era muy difícil gestionar esto sin culpa o vergüenza o rechazo a uno mismo. Así que le dirigimos palabras amorosas, palabras de comprensión. Nos decimos a nosotros como posiblemente nos decían de niño, algún sobrenombre, nombre de cariño o diminutivo. Le ves a los ojos y le dices las palabras de comprensión, las palabras amorosas que necesita escuchar esta niña o niño que fuimos. Le puedes explicar por qué mamá o papá se comportan de cierta forma, por qué o mamá o papá están ausentes, o beben, o por qué se llevan de esa manera. Y fundamentalmente le hace saber a esa niña que fuiste, a ese niño, que no es su culpa, que no debe sentir vergüenza, que no es su responsabilidad. Le tomas de la mano, le llevas hacia donde quiere visitar esa niña, ese niño que fuiste en ese parque de diversiones. Puede ser algún juego mecánico, algún jardín, puede ser otro helado u otro dulce. O lo miras subirse a algún juego y le miras con amor mientras él o ella te ve, feliz de que le estás mirando, que le prestas atención. Respiras y diriges mucho afecto hacia aquella niña que fuiste. Al final de ese día, le abrazas, le dices palabras como eres suficiente, tú no cargas a papá o a mamá, ellos te aman a su manera. Tú mereces amor y te doy amor, respeto, cuidado.
Tu vida es suficiente, tu vida es valiosa. Le miras a los ojos y le dices, vienes a esta vida a amarte a ti mismo. Y a través de ese amor hacia ti, vas a poder amar a todo lo que hay. Puedes decir palabras como te quiero, te amo, siempre te voy a cuidar, soy quien va a estar allí siempre. Y en esta experiencia de contacto, de acompañamiento, de contención, de amor, respiras profundo. Una vez más estás meditando en la habitación donde te encuentras. Sientes esta lluvia de flores o de luz dorada, o joyas. ¿Qué es esta luz abrasadora que te rodea en este momento? Respiras de manera profunda y al soltar el aire, poco a poco vas abriendo los ojos. Muy bien. Agradecerles este tiempo compartido. Les invito a entrar a centrohimalaya.com. Ahí está toda la información de este taller, seminario que vamos a tener sobre cómo sanar la codependencia. Vamos a ver todas las fases que hay en términos de este trastorno, y por otro lado también cómo podemos sanarlo en lo práctico, también en lo relacional, no únicamente en el aspecto meditativo. Por supuesto que vamos a meditar, pero también como fases desde donde podemos ir transformando de manera positiva nuestras tendencias codependientes hacia ese mandala de expectativas, ese campo de energía de expectativas que nos ha acostumbrado a que estemos en función de sus necesidades y no necesariamente las propias. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Que estén muy bien. Hasta luego.